Hola, gracias a todos por estar presentes aquí en esta cuarta sesión sobre qué sabemos de cambio climático en México y el especial de agricultura y cambio climático. Esta vez es un gusto y un honor tener a Carol Hernández Rodríguez. Su presentación va a ser un poquito larga, entonces la presento muy brevemente. Ella es miembro del Programa Universitario de Bioética, es doctora en Sociología por la Universidad Estatal de Portland, en Oregon, y tiene una maestría en estudios políticos y sociales y una licenciatura en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus áreas de especialización son agricultura, bioética, sociología en estudios agrarios con un enfoque en manejo de recursos fitogenéticos, cambio climático, agricultura campesina y movimientos sociales campesinos. Entonces ya no quito más tiempo. Es todo tuyo, Carol. Un gusto. Muchas gracias, Alma, por invitarme a este evento que es muy importante. Yo vi las presentaciones de mis compañeros que me antecedieron, entonces aquí lo que vamos a hacer es, obviamente, bueno, aclarar que esta es una presentación desde un aspecto sociológico y bioético, no desde el aspecto científico de cambio climático per se, y además, teniendo la grandísima ventaja de ser la última, pues ya pude quitar cosas de la presentación y hay cosas que voy a mencionar, pero que realmente nada más es para dar un lineamiento argumentativo, pero que no voy a entrar en detalle porque ustedes ya tienen información de las pláticas precedentes. Entonces, aprovechando esa ventaja, voy a dar algunos saltos en la presentación, pero es completamente normal porque ya tienen los antecedentes ustedes. Mi ponencia se llama Semillas, Agricultura y Cambio Climático en México y vamos a dar inicio en este momento. Bueno, cuando hablamos de agricultura y calentamiento global tenemos que pensar en dos factores simultáneamente. Por un lado, los impactos que el sector de la agricultura, la cual por supuesto incluye a la ganadería, impacta a cambio climático, es decir, cómo este sector económico tan importante tiene un impacto en cambio climático, y el otro lado es cómo cambio climático, este fenómeno medioambiental, que es el fenómeno medioambiental más importante de nuestra era, impacta este sector económico y las prácticas agrícolas. Y obviamente, como lo vamos a ver a través de la presentación, no podemos generalizar la agricultura como un todo, sino también tenemos que hacer una diferenciación entre la agricultura industrial, la gran agricultura y la agricultura campesina, que son dos sectores que se compaginan, que se complementan en muchísimos elementos, como lo vamos a ver, pero que también a la hora de ver los impactos, estamos hablando de dos grupos completamente diferentes que pueden percibir esos impactos de manera diferente, que tienen capacidades de adaptación diferentes y que obviamente también tienen capacidades para implementar programas de mitigación completamente diferentes. Entonces es importante pensar en esos ejes. El primer bloque de información que voy a dar es este sobre el impacto de la agricultura en cambio climático, porque la gente suele pensar que cambio climático, cuando habla de cambio climático, inmediatamente piensa en las grandes empresas, así en las fábricas contaminando los ríos, la atmósfera, etcétera, y pocas veces se da cuenta del verdadero impacto de la agricultura y de lo que comemos y de nuestras dietas en el cambio climático. Esta gráfica es del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y aquí vemos en el color verde la contribución de la agricultura a los gases de efecto invernadero. Y como podemos ver, tan solo de manera directa, ya la agricultura por sí misma, la cual incluye la ganadería, aporta el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de una actividad altamente contaminante que, si la comparamos, por ejemplo, con la industria, solamente de manera directa aporta el 21%. Ya cuando incluimos las emisiones indirectas por el uso de energía, etcétera, ya la industria se convierte, aquí está en este azul claro, se convierte en una industria altamente contaminante, pero sin embargo eso no elimina la gran contribución que tiene la agricultura a la generación y reproducción del fenómeno de cambio climático. Aquí vemos ya en unas estadísticas más específicas también del IPCC que la agricultura va a contribuir 17% de manera completamente directa, es decir, lo que realmente nos imaginamos como actividades agrarias, como mover la tierra, usar agroquímicos, etcétera,
y de 7 a 14% indirectamente a los gases de efecto invernadero. Y esto va a incluir sobre todo cambio de uso de suelo, es decir, cuando deforestamos un bosque para introducir ganado, para introducir cultivos, etcétera, pero también el uso de combustibles, la electricidad, la producción de agroquímicos, porque los agroquímicos obviamente no los producen los campesinos, etcétera. Entonces ya de manera conjunta se calcula que la agricultura llega a contribuir entre 24 y 31% de todos los gases de efecto invernadero. Y eso es altísimo. Y lo impresionante es que, bueno, eso refleja también nuestras dietas, como lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo una lista de cómo la agricultura contribuye a cada uno de los gases de efecto invernadero, sobre todo a los 3 gases de efecto invernadero más importantes, como el CO2, el metano y el dióxido de carbono, no, y el nitrógeno, perdón, el NO2. No les voy a leer la lista, pero sí es importante que entiendan que esto no es una abstracción, que no es así como cómo contribuye la agricultura al cambio climático, sino que de maneras muy específicas ya se conoce qué actividades en particular contribuyen a cada uno de los gases de efecto invernadero. Y si nos vamos ya, por ejemplo, a este tipo de gráficas, vamos a ver la aportación de todos los sistemas agroalimentarios, la generación de gases de efecto invernadero, aproximadamente 34%, y aquí vemos la distribución, obviamente siendo el uso del suelo una de las más importantes, y aquí obviamente el cambio de uso de suelo en el proceso. Luego la producción de la agricultura, incluyendo ganadería y producción de alimentos tanto para ganado como para humanos, y luego la cadena de abastecimiento, que a pesar de lo que creeríamos, su contribución es mucho menor que, por ejemplo, la producción agrícola o el cambio de uso de suelo, y obviamente también todos los gases de efecto invernadero que se generan durante el consumo de los productos y lo que tiramos a la basura. Entonces, este tipo de gráficas les puede dar una idea de cómo se distribuye. Y si nos vamos ya más concretamente, ya quitando la parte de el consumo y los desperdicios, ya vemos más específicamente la información. Por ejemplo, aquí el uso del suelo, 24%, del cual obviamente el uso para ganado, el uso de tierra para ganado es bastante alto, 16% de todas las emisiones en la cadena alimenticia. Luego nos vamos al sector verde, que es la producción de cultivos, y nuevamente aquí tenemos ya una proporción más grande para los alimentos para humanos, pero también una participación de la producción de alimentos para el ganado. Y luego una parte altísima, que es 31% de todo lo que es ganado y productos pesqueros, como toda esta acuacultura, etcétera, con una gran contribución a los gases de efecto invernadero por parte de las cadenas alimenticias y luego la cadena de abastecimiento. Otros impactos medioambientales de la agricultura que es importante mencionar es, por ejemplo, 50% de toda la tierra habitable que existe en el planeta Tierra, sin contar desiertos y tundra, es usada para la agricultura, es decir, es altísimo ese porcentaje. 70% del agua dulce extraída, de toda el agua dulce que extraemos para todas las actividades que hacemos los humanos, es usada para la agricultura. 78% de la eutrofización del agua dulce y de los océanos es causada por la agricultura. La eutrofización es un proceso de contaminación por el cual salen algas, todo esto lo conocemos todos, pero es altísimo el porcentaje, ¿no? Creeríamos que las industrias son mucho más contaminantes del agua dulce y de los océanos, pero en realidad la agricultura es es el sector más contribuyente a este tipo de contaminación. Y luego del 94% de toda la biomasa mamífera que existe en el mundo, excluyendo a los humanos, 94% es ganado. Entonces es impresionante también lo que hemos hecho con el planeta. Y el restante 6% pues son los animales silvestres, mamíferos. Y luego la agricultura y la acuacultura constituyen una amenaza directa para 24,000 especies en peligro de extinción. Entonces, nuevamente, la agricultura por mucho es una actividad altamente contaminante. Y esta gráfica simplemente muestra lo que les acabo de mencionar nada más. Y aquí me gustaría, por ejemplo, enfocar en el uso de agua fresca, porque a pesar de lo que creeríamos, las viviendas solamente ocupan el 11% de todo del agua dulce que existe en el planeta y la industria el 19%. Entonces, nuevamente, hacer este tipo de comparaciones nos da mucho mejor idea de qué significan nuestras dietas, de qué significa lo que comemos para cambio climático. Y esta gráfica habla nuevamente de la distribución del uso de la tierra y de cómo
de toda la tierra habitable en el planeta, que es aproximadamente 71%, 50% es usada para la agricultura. Y también un dato aquí interesante es que todos los asentamientos urbanos conjuntos abarcan el 1% de toda la tierra habitable del planeta. Entonces, nuevamente, estos paradigmas de creer que las ciudades son inmensamente contaminantes en comparación de lo rural, etcétera, pues ya cuando ves los datos se desmitifican un poco estas ideas. Y bueno, si nos vamos al uso de tierra para la agricultura, ya específicamente la dividimos entre producción de cultivos y producción para ganado, vemos que el 77% de toda la tierra es usada para el ganado y el 23% para cultivos. Entonces, dentro de la propia agricultura no podemos hacer una generalización total. Tenemos que darnos cuenta que los productos de origen animal son sumamente contaminantes e impactantes para el medio ambiente y para el cambio climático. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones a cambio climático, tenemos que encontrar también soluciones dentro de la propia agricultura. Y aquí vemos la emisión de gases de efecto invernadero en la cadena productiva. Estas gráficas yo después se las puedo compartir con muchísimo gusto, pero aquí solamente las voy a mencionar muy rápido y quiero enfatizar que en primer lugar vemos la carne roja. Entonces es impactante la diferencia entre la carne roja con el resto de los alimentos y los siguientes alimentos son la mayoría de origen animal y ya con algunos como el chocolate, el café, pero aquí podemos ver que de todas las emisiones ya los de abajo son obviamente alimentos alimentos vegetales y aquí nos podemos dar cuenta que los alimentos de origen animal pueden generar entre 10 y 50 veces más gases de efecto invernadero que los alimentos de origen vegetal, que son esencialmente los cultivos. Y aquí vemos el uso de tierra por kilo de alimento y nuevamente los productos de origen animal son desproporcionadamente mayor su uso de tierra por kilo de alimento. Ya si nos vamos al agua dulce por kilo de alimento, cambia un poco, pero el queso se mantiene en el número 1, seguido por las nueces. Pero de ahí en fuera, nuevamente se sigue el patrón de productos de origen animal. Y aquí nos vamos al proceso de eutrofización del agua por kilogramo de alimento. Nuevamente los productos de origen animal tienen un impacto impresionante en el medio ambiente comparado con todos los productos de origen vegetal. Entonces esto nos permite pensar en nuestras dietas nuevamente, ¿no? Y aquí nada más es que el 6% de todas las emisiones globales vienen de la pérdida de los alimentos, es decir, tanto en el proceso de producción como los que desechamos en nuestros refrigeradores. Y esta imagen es de la huella de carbono en la dieta europea. Yo no tengo estos datos para la dieta mexicana, pero les puedo dar una idea. Y aquí se dan cuenta que el 83% de emisiones de la dieta europea viene completamente de productos de origen animal. Entonces es altísimo el impacto de nuestra forma de comer carne, de este consumo masivo de carne moderno, ¿no? Y si nos vamos en las distribuciones, pues aquí vemos, por ejemplo, el metano por el ganado, 22%, el manejo de los desechos del ganado, 22%, el transporte solamente 6%, es decir, es más impactante para el planeta no consumir carne o consumir muy poca carne que realmente comprar local. Comprar local tiene muchas implicaciones positivas para muchas otras cosas, pero en términos de salud para el planeta, es mucho más importante enfocarnos en lo que comemos que de dónde ha sido producido y de dónde viene, ¿no? Cambio de uso de suelo 30%. Y aquí también quiero llamar la atención a algo interesante, porque los fertilizantes sintéticos simplemente aportan el 14% de todos los gases de efecto invernadero de nuestros alimentos. Son contaminantes, por supuesto, pero es mucho más contaminante la producción de carne que realmente lo que son los fertilizantes sintéticos. Y luego en este verde, pues también hay que reconocerlo, que aunque se produzca orgánicamente, también se genera contaminación. Entonces, no, nuestras actividades humanas siempre van a generar contaminación de una u otra manera, pero es importante darnos cuenta qué grado y cómo hacemos el mejor equilibrio con la información adecuada. Y luego aquí vamos a ver las emisiones del sistema alimentario por país y se dan cuenta que aunque México no está entre los más contaminantes, como es China, la India, Estados Unidos y Brasil, aún así no tampoco tenemos los colores cremitas ni casi amarillos blancos, ¿no? Somos un país con un grado de contaminación que aportamos entre 0.5 y 1% de los gases de efecto invernadero respecto a nuestras cadenas alimentarias. Y esto no incluye importación y exportación y comercio exterior, nada de eso. Es completamente lo local, ¿no?
Y aquí vemos las toneladas de CO2 en el 2015, nuevamente nada más de los sistemas alimentarios, y esto les permite darse una idea para comparar a México. México produjo 237.55 millones de toneladas de CO2 en el 2015, mientras que China y Estados Unidos estaban en los billones, y billones en inglés, no en español, que serían como trillones. Entonces, sí hay una gran diferencia entre el impacto de nuestro sistema alimentario que el de los países en proceso de desarrollo o desarrollados. Y bueno, ahora la segunda parte, que esta es la que más han visto en las pláticas anteriores, son los efectos de calentamiento global en la agricultura. Y aquí me voy a intentar ir súper rápido, ¿no? Ya vieron que se acelera el desarrollo de las plantas y se reduce su productividad, se reduce la humedad de los suelos, se genera un proceso de evapotranspiración, hay mayor precipitación y o sequías en diferentes partes del mundo, etcétera, ¿no? Por supuesto, el surgimiento de nuevas plagas que afecta también de manera desigual a los cultivos de los productores campesinos que de los productores industriales. Por ejemplo, la roya. La roya es una enfermedad del café y México es el país más afectado en el mundo por esta plaga. Y no solamente México en general, sino por ejemplo el estado de Chiapas en particular, y dentro del estado de Chiapas las comunidades indígenas campesinas. Y algo que es interesante de cambio climático, que bueno, no es el objetivo de mi plática, pero que sí vale la pena mencionarlo, es que cuando se afectan este tipo de cultivos, se afecta toda una economía que hay detrás de ellas. Por ejemplo, el café es uno de los cultivos para venta más importante en la región de Chiapas. Y en las comunidades campesinas no solamente se produce para la venta, sino se produce para la venta en el mercado de comercio justo y solidario. Entonces, cuando viene la roya y ellos pierden los cultivos, también estás hablando de la desaparición de mercados solidarios, de la desaparición de cooperativas, que es una forma de colectivizar la tierra, el trabajo y todo. Y entonces estás hablando de una pérdida mucho mayor que simplemente decir, bueno, este año mi café salió perjudicado y bueno, veremos qué pasa en los siguientes 5, 10 años. Estás hablando de todo un impacto muy impresionante en la estructura de las comunidades campesinas indígenas. Ese es solamente un ejemplo, ¿no? Y obviamente también la intolerancia de los cultivos y animales al incremento de la temperatura, y con el hecho de que los países más cercanos al Ecuador somos los países que seremos más afectados por cambio climático, pues porque pasamos de temperaturas que ya son cálidas a calientes, ¿no? En poco tiempo. Algo que es muy importante que entiendan con cambio climático es la velocidad de este fenómeno, y esta velocidad que se diferencia mucho de los tiempos geológicos y biológicos de la Tierra es lo que hace que las plantas, los animales e incluso los seres humanos nos cueste trabajo adaptarnos. Si estos cambios en el sistema climático sucedieran en miles y miles y miles de años, estaríamos hablando de otra historia, pero son tan rápidos, tan condensados en una breve parte de la historia, que es prácticamente de la revolución industrial hasta nuestros días, que esta velocidad impresionante, sobre todo a partir de los años 60, es lo que vuelve casi imposible el proceso de adaptación adecuado de muchísimas especies. Y bueno, aquí está una imagen de la roya de café en Chiapas. Y bueno, hay varios estudios que consideran que México va a ser un país altamente afectado por cambio climático. Aquí, por ejemplo, vemos que se calcula que para 2080 México perderá una productividad agrícola del 25 al 35%. Es un porcentaje altísimo, y aquí tengo unas cifras más o menos para compararlo. Estos son estudios generalizados, son del 2007, o sea, no son los estudios más recientes, pero son cálculos y estimaciones, ¿no? Por ejemplo, se calcula que los países industrializados van a tener una pérdida en la productividad agrícola del 6%, que no se puede comparar con el 25 o 35% de México. Y los países más subdesarrollados, pero de verdad los que están más mal en el mundo en todas las cuestiones, del 50%. Entonces, considerando que México no es un país subdesarrollado al mismo nivel que África, es impresionante que tendremos que se calculan estos índices de pérdida en la productividad agrícola. Esto nada más es para dejarlos que piensen y reflexionen un poco sobre el papel del gobierno, por ejemplo, en las políticas de mitigación y adaptación a cambio climático. Bueno, también se habla a veces de que, y esto también cada vez se ha reducido mucho más esta teoría, pero existe la teoría de que el incremento en la temperatura podría llegar a incrementar la fotosíntesis y ser beneficiosa para algunos cultivos. Es una hipótesis muy así como agarrada de ganchitos que
casi nadie se atreve a defender, pero que existe y que está ahí, de la cual se habla. Pero incluso dentro de estas posibilidades positivas o escenarios positivos, se sabe que no será buena para todos los cultivos. Por ejemplo, tal vez para los cultivos C3, como el trigo, el arroz y la soya, pero no para los cultivos C4, como la caña de azúcar y el maíz. Y ustedes saben que México es el centro de origen y diversidad del maíz y que el maíz es el principal alimento en el país. Entonces, esta imagen, por ejemplo, que hablaría de que no existiera ningún efecto positivo por el incremento del CO2, México sería uno de los países más afectados. Y en el caso de que si llegara a haber efectos positivos por el incremento de CO2, el incremento de la temperatura para algunos cultivos, de todos modos México sería un país altamente afectado. Y aquí es un mapa del calentamiento global de las cosechas del maíz que se calcula para el 2050, y si vemos a México, es interesante porque dentro de México no todos los estados de la República serían igualmente afectados, y obviamente los estados del sureste mexicano, que es número uno, el centro de origen y diversidad del maíz, por un lado, pero también donde predomina la agricultura campesina y no la industrial como en el norte del país, sería más afectada. Entonces aquí otra vez vemos esta diferencia entre agricultura industrial y agricultura campesina en cuestiones de impacto medioambiental. Y este tipo de ejercicios es importante porque una cosa es ver a México en este tipo de mapas y otra cosa es ya aterrizarlo de manera regional y de manera comunitaria. Entonces, con la síntesis de lo que han visto con mis compañeros durante el mes, podemos, bueno, darnos cuenta que cuando hablamos de cambio climático debemos de estudiar al menos 3 categorías, y cada una de las categorías tiene sus formas de ser estudiadas y sus complejidades. Por ejemplo, por un lado están los procesos biológicos, por otro lado los procesos físicos y medioambientales, y por otro lado todos los procesos sociales y las transformaciones en la salud humana, los medios de vida, etcétera. Y obviamente los impactos desiguales, ¿no? La agricultura campesina se sabe que va a ser la más impactada por cambio climático, ya es la más impactada, y los impactos van a incrementarse todavía más. Estamos hablando de una agricultura que es de temporal, es decir, depende de la lluvia completamente para su reproducción. Los campesinos, y por lo menos es el caso de México, suelen estar en las tierras más pobres, es decir, no son tierras adecuadas para la agricultura, son tierras muy degradadas, tierras con unas pendientes espantosas e impresionantes, y además escasos, ¿no? Cada vez las familias crecen más, están en menos tierra, y entonces estos procesos de dejar descansar la tierra ya prácticamente ni siquiera existen. Por lo menos en todo el trabajo que yo hice en Chiapas, los campesinos, si antes dejaban descansar una tierra por 18 años, por 12 años, por 8 años, ahora te dicen máximo, máximo, y eso si juntamos todas las tierras de la familia, dejamos descansar la tierra por 2 años porque tenemos que comer, ¿no? Y bueno, obviamente para los campesinos hay poco o nulo apoyo para la mitigación y adaptación. Cuando se habla de adaptación y mitigación, generalmente se piensa en la agricultura industrial. Y bueno, obviamente los países del sur son los más afectados por estar más cerca del Ecuador. Cuando hablamos de agricultura campesina también debemos de reconocer otras cosas, ¿no? Estamos hablando de 500 millones de pequeños agricultores en todo el mundo, más de 2 billones dependen de la agricultura de subsistencia, es decir, para comer. 47% de la población rural son mujeres, y cada vez más las mujeres son las que se quedan en la tierra mientras los hombres migran. Y algo muy importante que cada vez se reconoce más a nivel internacional y que lo ha dicho la FAO y lo está estudiando la FAO, es que más de una tercera parte de todos los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por la agricultura campesina. Entonces, el papel de la agricultura campesina no es insignificante, no es obsoleto, alimenta a una gran proporción de la población mundial y es una fuente sumamente importante de alimentos, sobre todo en los países del sur global, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que más del 90% de los alimentos agrícolas son producidos por pequeños campesinos en los países más pobres, ¿no? Entonces, esto también nos permite ver que la agricultura industrial no lo es todo, que está esta otra forma de agricultura y que es sumamente importante para la soberanía alimentaria y para la seguridad alimentaria de los países. Y por ejemplo, el caso de México es muy particular porque más del 70% de la tierra arable es cultivada por pequeños campesinos, ¿no? Y en México el 53% del territorio está en manos de ejidos y comunidades, y este es un mapa que lo muestra. En amarillo los ejidos, en anaranjado las comunidades indígenas, y todo eso es tierra colectiva.
México es un caso excepcional en la redistribución de tierra por la reforma agraria y por la Revolución Mexicana, pero les puede dar una idea de la importancia de la agricultura campesina para México. Obviamente, estas comunidades tienen mayor vulnerabilidad a cambio climático y es importante que se den cuenta que, número uno, todavía no se ha logrado estudiar con claridad cuáles van a ser los impactos de cambio climático en este tipo de agricultura, porque todas las diferentes agriculturas campesinas son tan particulares, tienen unas condiciones ambientales tan particulares, sociales también muy particulares, que es difícil hacer generalizaciones. Y por otro lado, cambio climático tampoco se puede estudiar de manera abstracta y sola. Para las comunidades más pobres siempre intervienen muchísimos otros factores que las hacen más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, cada vez una escasez de tierra, mayor degradación ambiental, dependencia de cómo funcionan los mercados regionales y globales con todas estas fluctuaciones económicas, es decir, lo que les conviene vender y lo que ya de pronto al año que viene ya ni siquiera es negocio, obviamente poca regulación de los mercados e incluso pandemias como el COVID actualmente, pero también el SIDA, por ejemplo, en el caso de África, que es verdaderamente una plaga para ese tipo de comunidades, ¿no? Y obviamente también la fragilidad de los gobiernos y todos los conflictos armados que se dan en las regiones rurales. Entonces, cuando hablamos de cambio climático es como solamente agregar una variable más a una ecuación que ya de por sí es compleja y es muy difícil de manejar para las comunidades. Y aquí vemos unas fotos, por ejemplo, esta de, obviamente, el trato de los animales en las comunidades rurales es bastante malo y terrible, pero bueno, ese no es el punto de la foto, pero nada, se pueden dar cuenta de este tipo de foto, de este tipo de agricultura y de lo que estamos hablando cuando hablamos de la agricultura industrial. Y estas solamente son dos simples fotos, pero muchas veces en una plantación se tienen 10, 20 tractores de este tipo, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de dos tipos de agriculturas muy diferentes. Entonces, si nos vamos ya al tema de las semillas y cambio climático, la verdad es que es muy difícil de prever qué va a suceder con cambio climático. No tenemos una respuesta. Por un lado, las semillas campesinas tienen una gran diversidad genética y esa diversidad genética per se, que es lo que les ha permitido sobrevivir, evolucionar, modificarse durante siglos, es lo que les permitiría, tal vez, adaptarse a nuevas variaciones climáticas, etcétera, etcétera. Es decir, esa riqueza genética es muy importante en cuestiones de cambio climático. Y puede ser vital, además, no solamente para las comunidades campesinas, sino para la propia industria, ¿no? Tener esa diversidad genética disponible. Por otro lado, las semillas comerciales tienen una diversidad genética mucho, mucho menor, de hecho bastante estrecha, y eso podría llegar a dificultar su capacidad para adaptarse rápidamente a ambientes cambiantes, sobre todo si los cambios son muy veloces. Sin embargo, y aquí ya está el primer sin embargo, la industria obviamente tiene mayor capacidad de crear nuevas variedades de semillas. La industria puede crear nuevas variedades de semillas rápidamente y semillas que sean adaptables a las condiciones cambiantes. Es decir, pueden las semillas existentes ya no servir, las industriales, pero eso no implica que la industria no pueda crear nuevas semillas con nuevas capacidades. Entonces, en ese punto tiene una ventaja importante. Y luego el proceso de evolución de las semillas campesinas es muchísimo más lento. Las semillas campesinas van reproduciéndose y evolucionándose ciclo tras ciclo agrícola, entonces esa velocidad puede no ser suficiente para adaptarse a cambio climático y eso es una realidad. Mientras más rápido sea el fenómeno de cambio climático, más peligroso es para la diversidad genética de las semillas campesinas. Y siendo completamente honestos, existe una alta posibilidad de que la ingeniería, la edición genética, pueda contribuir altamente al desarrollo de semillas adecuadas en el contexto de cambio climático, sobre todo por la velocidad de cambio climático y por la precisión que se necesita para ajustarse a esos cambios tan rápidos. Sin embargo, y este es el segundo sin embargo, venimos a las cuestiones políticas, que en eso me voy a enfocar en el resto de la presentación. La corporatización de la industria, esta idea de siempre sobreponer la necesidad de las ganancias, de la acumulación del crecimiento exponencial sobre otros objetivos, realmente imposibilita la adecuada búsqueda de soluciones para todos. Es decir, no estamos en la mejor condición para realmente hacer planes gubernamentales donde se incluyan los intereses de todos. Estamos con una cooptación del sector de semillas, ahorita lo vamos a ver más adelante, que por supuesto que va a imposibilitar, ya lo hace y lo va a hacer todavía más, una búsqueda de soluciones democráticas
y generales para todos. Entonces, eso es un punto súper importante y como se dan cuenta, ya no estamos hablando de un problema de cambio climático, estamos hablando de un problema político, ¿no? Entonces, también eso les permite a ustedes darse cuenta de todas las intersecciones que existen en los análisis sobre cambio climático. Bueno, los derechos de propiedad intelectual obviamente imposibilitan el uso libre, incluyendo la experimentación con las semillas transgénicas y ahora con las de edición genética con CRISPR, y el uso de recursos fitogenéticos que proveniente de las plantas nativas para el desarrollo de variedades comerciales no está bien regulado y los campesinos reciben poco o nada. Aquí es importante que se den cuenta que ya cuando estamos hablando de semillas industriales, no es que cada vez se recurra a las semillas campesinas, se saque información de esas semillas y se utilice. No funciona así esta relación de tipo colonial, sino es más como se hacen los primeros experimentos y ya de ahí se generan nuevas y nuevas y nuevas y nuevas semillas industriales. No es que esta relación colonial, industria, comunidades campesinas se reproduzca cada vez que se hacen las semillas, eso no es así. Entonces eso también permite como que se invisibilice esa relación entre industria, que ya es una industria prácticamente autónoma, por decirlo de alguna manera, y las semillas campesinas. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta, y esto lo vamos a ver más adelante, que estamos hablando de unos recursos genéticos que son y deberían de seguir siendo considerados un bien común de la humanidad. No de semillas ya particulares de que maíz pertenece a una comunidad chol en Chiapas, sino estamos hablando ya de los recursos fitogenéticos, de los recursos genéticos a nivel global, como un bien común de la humanidad, como habían sido considerados durante muchas décadas hasta que llegaron los derechos de propiedad intelectual y sobre todo las patentes. Entonces, bueno, para recapitular un poco, cuando estamos hablando de semillas, ¿de qué estamos hablando? Y podemos identificar esencialmente tres grupos de semillas. Las semillas campesinas, que son las que los campesinos, sobre todo los de subsistencia, basan su agricultura. Pueden llegar a utilizar semillas industriales para experimentar con ellas y eso, pero incluso cuando llegan a comprar semillas, las siembran y una vez que las siembran, empiezan a recolectar la semilla y entonces esas semillas se convierten ya en parte de las semillas campesinas. Y estas son las semillas que dieron base a la agricultura hace más de 9.000, 10.000, 11.000 años, dependiendo de la región, porque ahora ya hay nuevos estudios que hablan del origen de la agricultura en China, ¿no? Hace 12.000 años. Pero bueno, eso siempre está cambiando. Luego tenemos las semillas industriales, pero las semillas industriales basadas en la hibridización clásica. La industria de las semillas industriales empezó más o menos en el siglo XIX y ya para principios del siglo XX ya es cuando realmente surge la industria, con las leyes de la herencia de Mendel, cuando ya se entiende todo el proceso de la herencia, que son descubrimientos impresionantes, ya es cuando realmente podemos hablar de una industria como tal y sobre todo con los proyectos estadounidenses de industrializar la agricultura a través del país, ¿no? De crear semillas adaptables a las diferentes condiciones climáticas de Estados Unidos y todo el impulso que dio el gobierno de Estados Unidos a la industrialización de su agricultura, que después sirvió de base para la Revolución Verde en los años 40. Y la Revolución Verde, pues aquí sería una imagen, por ejemplo, en la del medio. Como ustedes saben, fue un proceso de industrialización de la agricultura de los países del sur, de prácticamente todos los países. África, que fue el continente más rezagado, ahorita se está hablando de una nueva revolución verde para África, que es esta idea de impulsar la industrialización, impulsar el paquete tecnológico, que no solamente incluye semillas industriales, sino también sistemas de riego, maquinaria y también crédito y educación a los campesinos, etcétera. Es decir, todo un modelo de desarrollo particular impulsado por la Revolución Verde. Y la tercera generación de semillas serían las semillas que también son industriales, pero que ya estaríamos hablando de alta tecnología y de la ingeniería genética. Entonces el origen serían los organismos genéticamente modificados que empezaron a explorarse con ellos en 1970, pero que entran al mercado en 1996. Y luego tenemos la edición genética con CRISPR, que sería lo más novedoso hasta ahorita, que empieza a tomar forma en el 2012. Y también hasta podríamos hablar de la biología sintética, que ya sería la primera vez que sí podría en futuras generaciones ya incluso no tener antecedentes biológicos, las cosas que se podrían llegar a crear con la biología sintética. Pero hasta ahorita esto sería la nueva generación de semillas industriales.
Los organismos genéticamente modificados, ya los vimos, empezaron a comercializarse en 1996, aunque su experimentación empezó en los 70, y la ingeniería genética, la edición genética con CRISPR, todavía no se lanza al mercado. Ya se han hecho muchas cosas, ahorita lo vamos a ver, pero todavía no entra, no se está comercializando en el mercado, no están distribuidas por todo el mundo ni nada de eso. Sin embargo, antes de empezar con esto, me gusta este esquema de los sistemas de semillas integrados, porque justamente es el neoliberalismo el que ha roto un poco este esquema de complementariedad. Aunque estamos viendo diferentes tipos de semillas, realmente los sistemas de semillas históricamente habían sido complementarios. Aquí tenemos los recursos genéticos en blanco, que son de la humanidad, pertenecen a la humanidad, son un bien común de la humanidad, unos recursos genéticos que han sido desarrollados por los campesinos por más de 10.000 años, de 9.000 años, dependiendo del cultivo. Hay cultivos que tardaron en evolucionar hasta la forma que conocemos 2.000, 3.000 años, otros más, otros menos, pero eso fue un trabajo de las comunidades campesinas a nivel mundial. En el sector gris, claro, tenemos al sector campesino, que se dedicaron a la reproducción de las semillas, a la evolución de las semillas, a la producción, a la difusión, etcétera, y fueron enriqueciendo esos recursos genéticos. Y luego llegó la industria que usa esa alberca de recursos genéticos, hace la investigación, hace el fitomejoramiento, la multiplicación, vende e introduce las semillas pues a los sectores agrarios. Y los sectores agrarios usan esas semillas, experimentan con ellas, las mezclan con sus semillas locales, etcétera, y todo ese proceso vuelve a enriquecer los recursos genéticos globales. Sin embargo, con el neoliberalismo, toda esta parte en negro se privatiza y entonces eso empieza a intentar modificar las reglas de uso para el sector agrícola. Y obviamente con la pregunta de, ok, entonces ¿de quién son los recursos genéticos si toda esta parte se va a privatizar? O sea, toda esta parte se privatiza, pero esto sigue siendo público. ¿Qué tan público? Etcétera. Esas son como preguntas más de carácter político. Y bueno, aquí tenemos las semillas campesinas, como ya se los mencioné, domesticadas desde hace miles de años, tienen una alta variación genética y son adecuadas para las condiciones locales de las comunidades. Tienen obviamente baja o media productividad, no se puede comprar una semilla nativa con una semilla industrial. Generalmente es agricultura temporal, no tienen derechos de propiedad intelectual. Las semillas campesinas tienen poca o definitivamente nula comercialización, se acostumbra más el intercambio a nivel de comunidad y esencialmente alimenta a la población rural. Cuando hablamos ya de las semillas híbridas industriales, pues estamos hablando de semillas industriales, del origen del fitomejoramiento industrial en el siglo XX, pero su consolidación en el siglo XX, en el siglo XIX su origen y su consolidación en el siglo XX, con las leyes de la herencia de Gregor Mendel, y aquí vemos obviamente al actor fundamental de la Revolución Verde, ¿no? Bueno, las semillas híbridas tienen menos variación genética, están diseñadas con características particulares que pueden ir desde tener más proteínas, ser resistentes a la sequía, tener mejor sabor, tener más calorías o menos carbohidratos, una maduración acelerada, etcétera, con características muy particulares. Son diseñadas para responder a diversas condiciones ambientales en el mundo. Es decir, por ejemplo, con la Revolución Verde se crearon semillas que fueran capaces de adaptarse a muchísimas regiones diferentes de todos los países del sur global. Tienen alta productividad, se comercializan de manera regional, nacional e internacional, son la fuente esencial de alimentos para las ciudades y están enfocadas esencialmente para la agricultura industrial. Y vemos el ejemplo de las semillas creadas desde la Revolución Verde hasta nuestros días, que suman más de 80,000 diferentes semillas. Y por supuesto tienen derechos de propiedad intelectual y forman parte de las regulaciones de la UPO. Y luego tenemos los organismos genéticamente modificados, que también son industriales, ya hablamos de su origen y su introducción al mercado, tienen muy baja variedad genética y son diseñadas con características particulares, fundamentalmente tolerancia a insectos, herbicidas y virus, tienen alta productividad y la comercialización, ya estamos hablando de comercialización a nivel nacional e internacional, están enfocadas en la agricultura industrial, pero con alta tecnología, es decir, no cualquier agricultura industrial, sino la más desarrollada, no son usadas por campesinos y desde su origen, aquí sí, son completamente consideradas como una tecnología patentada. Estas no entran dentro de la Revolución Verde ni en programas de distribución por parte de los gobiernos a las comunidades indígenas, nada de eso, son tecnologías
y están completamente patentadas. Y luego llegamos a la nueva generación con CRISPR, que obviamente son semillas industriales. La edición genética es diferente a la transgénica. Aquí en la transgénica estamos hablando de combinación de ADN de 2 o más organismos, generalmente de microbios y plantas. Por eso se llama transgénico, porque estás hablando de combinar ADN de más de un organismo. La edición genética, por el contrario, casi toda la que se ha hecho hasta ahorita es libre de sistemas transgénicos. Solamente se hacen las ediciones genéticas. Y bueno, sí, las que han sido diseñadas hasta ahorita en la agricultura están diseñadas para tolerancia al calor, al frío, a herbicidas, para resistencia a virus, bacterias, insectos, para incrementar su tamaño, su productividad y muchas de ellas para usar menos agua y menos cantidad de tierra. Y ahorita los cultivos en los que se ha probado es el arroz, trigo, maíz, soya, jitomate, papa, tabaco, algodón y todas las brasicas como la coliflor y todo eso. Este libro se los recomiendo muchísimo, también se los puedo pasar el link. Se llama Una grieta en la creación y es de Jennifer Doudna, quien sacó su artículo en el 2012 sobre CRISPR. Ella ya ganó el premio Nobel, obviamente. Y este libro es de difusión de la ciencia, entonces está súper fácil de leer. Y aquí pueden leer de qué se trata CRISPR, pueden leer los principales usos en la agricultura, en la medicina, en la ganadería, y también puedan hablar de las implicaciones éticas y morales de esta nueva tecnología. Una parte que a mí me gusta mucho que ella menciona es, dice, con CRISPR es la primera vez que sí estamos en una revolución científica de otro nivel. Estamos teniendo la capacidad de modificar genéticamente todo lo que existe en el planeta. Nunca antes habíamos tenido el poder que tenemos con CRISPR. Y es interesante preguntarse qué va a hacer una especie como la especie humana, que históricamente nos hemos caracterizado por ser una especie caprichosa, una especie malvada en muchas cosas y una especie que no somos capaces de ponernos de acuerdo y de dejar de destruir el planeta. Entonces dice ella, es un tsunami CRISPR. Por un lado vienen todas las oportunidades que se viene con la ciencia y por otro lado también viene una posibilidad impresionante de mal usar una tecnología que jamás habíamos tenido en nuestras manos y además que ahora está en las manos de la especie más peligrosa del planeta. Entonces, se paró la grabación, ¿está bien? Bueno, podemos... ya regresó. Entonces, es importante que se pregunten esto. Y ahora todavía con CRISPR, como no se ha empezado a comercializar, hay muchísimas preguntas, ¿no? ¿Van a estar exclusivamente usadas para la agricultura de mayor tecnología o realmente se va a empezar a distribuir esta tecnología tipo la Revolución Verde? ¿Van a tener acceso los campesinos a usarla? ¿Va a ser una tecnología patentada? Y ahora unos debates muy interesantes con CRISPR es la democratización de este tipo de ciencia. Se sabe mucho que los organismos genéticamente modificados ganaron muy mala reputación a nivel internacional, tan mala reputación que ha sido contraproducente para el propio negocio. Fueron tan agresivas las formas de comercializar los organismos genéticamente modificados, tan agresivo todo este planteamiento de tecnologías patentadas, etcétera, que CRISPR ha tenido que nacer en otro contexto y cuestionar esa forma agresiva de presentar los organismos genéticamente modificados y hablar ahora de la democratización. Doudna hace miles de conferencias, o sea, pueden meterse al internet y van a ver cientos de conferencias de ella, donde está todo el tiempo hablando de la democratización de CRISPR. El punto, como lo acabo de leer en un artículo reciente, es hacer ciencia democrática va a llevar a tener semillas democráticas, es decir, cómo pasamos de hablar de democracia en la ciencia a hablar de democracia en los insumos. Y todas esas son preguntas abiertas. Y obviamente esto nos lleva al debate y a la confrontación entre conservación in situ y conservación ex situ, que realmente no tendría por qué ser contrastante ni un debate. Como les mencioné anteriormente, los sistemas integrados históricamente han estado juntos, pero sin embargo, durante mucho tiempo se dio la tendencia a menospreciar la conservación in situ llevada a cabo por los campesinos con su material genético en sus tierras de cultivo. Y se empezó a dar prioridad a toda la conservación ex situ, a la generación de semillas afuera de las manos campesinas por la industria, a los bancos de semillas inmensos que podían guardar recursos fitogenéticos
en cantidades impresionantes, recolectados en todo el mundo, etcétera. Y justamente es interesante porque aunque este debate sigue existiendo y este menosprecio a la agricultura campesina sigue existiendo, cambio climático por primera vez también ha traído de nuevo un rebalance de estas relaciones de poder. Ha dicho, ok, necesitamos recursos genéticos, necesitamos diversidad genética y lo mejor es nuevamente hablar en términos de complementariedad, lo cual no quiere decir que se eliminen los derechos de propiedad intelectual, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, ya llegó mi tiempo de terminar, pero voy a ocupar 5 minutos más, nada más para la siguiente sesión, que es sobre concentración corporativa, porque es muy importante. En esta gráfica van a ver el proceso de concentración corporativa de las 4 empresas líderes en el sector de semillas y agroquímicos. Y se van a dar cuenta que en 1985 las 4 corporaciones líderes de ese momento solamente acaparaban el 8% del mercado internacional. Sin embargo, este proceso fue cambiando en los años 90 y en los 2000 con todas las reformas neoliberales y para el 2016 ya abarcaban más del 50%, por no decir todo lo que pasó con la fusión entre Bayer y Monsanto en 2018, que fue una fusión impresionante, como el mismo director de Monsanto lo dijo en una entrevista, esta fusión, esta compra de Bayer por Monsanto no es insignificante. Estamos hablando de la corporación internacional más importante en conocimiento biológico, que es Monsanto, y su compra por Bayer, que es la empresa con el conocimiento químico más importante a nivel global. Entonces, estar hablando de el gran poder químico y el gran poder biológico ahora en una sola corporación en manos de Bayer no es nada insignificante para el mundo de la ciencia. Aquí vemos las corporaciones líderes en el sector de semillas: Bayer, Corteva, ChemChina y Bill Morin y Lima Grain, de Francia, China, Alemania y Estados Unidos. O sea, Europa, China y Estados Unidos. Y en los agroquímicos exactamente las mismas corporaciones, pero en un orden diferente. ChemChina en primer lugar. Entonces, estamos hablando de una hiperconcentración del sector de semillas y agroquímicos y del hecho de que prácticamente todos los sistemas agroalimentarios del mundo dependen en alguna medida de estas 4 corporaciones. Y lo digo con conciencia porque incluso las comunidades campesinas, aunque usen semillas locales y no dependan de las empresas para comprar semilla, en México por lo menos prácticamente toda la agricultura campesina está quimicalizada en algún grado. Las comunidades en las que yo he trabajado, todos usan glifosato como el principal herbicida y eso también responde a la pobreza de la tierra que tienen, porque no se puede producir nada en las tierras que tienen las comunidades indígenas si no usas agroquímicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los sistemas agroalimentarios están sujetos a estas 4 empresas. Y bueno, ahora sí, si quieren, aquí terminamos, porque me falta lo de los derechos de propiedad intelectual, pero bueno, se los puedo decir rapidísimo. La UPOV es la Unión la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Es la primera organización internacional que se hace. Antes de la UPOV existían diferentes regulaciones en diferentes países, pero esto es lo que se intentó hacer por primera vez a nivel internacional y regula justamente los derechos de propiedad intelectual sobre los recursos fitogenéticos. Aquí es importante que tengan en cuenta que esto regula a las semillas industriales, no a las semillas campesinas. En 1961 se va a establecer la primera convención de la UPOV y se les va a otorgar los derechos de propiedad intelectual a las variedades que sean nuevas, distintas, uniformes y estables. Esas son las 4 condiciones básicas. Ya después se crea el Acta 1978, donde se van a extender los periodos de protección de propiedad intelectual de 15 a 18 años, dependiendo de la especie, y luego en el 91 de 20 a 25 años. Es decir, con cada renovación se hace un incremento en los años de protección de las variedades protegidas. Y algo que es interesante es que tanto en la primera acta como en la de 1978 se establecen unas cláusulas de exclusión para los campesinos y para los investigadores. Es decir, los campesinos y los investigadores pueden seguir usando las semillas protegidas, pueden seguirlas reproduciendo, pueden seguir experimentando con ellas, son completamente libres. Ellos no están sujetos a las reglas de derechos de propiedad intelectual, sino que estos se refieren a ventas, etcétera. Y obviamente a no robar el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, en 1991 se eliminan, no es que se eliminen los derechos en el sentido de que ahora se prohíban que existan esos derechos a los campesinos y a los investigadores, sino que se dejan las manos libres a que cada gobierno
lo determine, se quitan del texto como una obligación de la UPOV mantener esos derechos y además se amplía el periodo de protección. Y todas las leyes nacionales son las que se deben dedicar a proteger a quien quieran, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual o de los campesinos o lo que sea. Y obviamente los países más pobres que siempre están sujetos a las presiones de los países más ricos, pues siempre hacen regulaciones muy débiles que protegen muy poco a los campesinos. Y ya para el 2020 teníamos 76 estados miembros en la UPOV, 20 estados en proceso de ser aceptados. Aquí está el mapa en verde de todos los que pertenecen a la UPOV. Y aquí vemos los países con mayor número de patentes otorgadas hasta ahora, siendo la Unión Europea, la UPOV surge en la Unión Europea, siendo el continente que tiene más patentes otorgadas. Y bueno, China aquí es interesante porque empieza en el cuarto lugar, pero pasa al número 1. Los Estados Unidos se mantienen en el tercer lugar. Pero sin embargo, ya cuando hablamos del número de aplicaciones para obtener patentes, ya estamos viendo que China por muchísimo supera a todos los otros países. Esto también habla de la conformación de poder, al mismo tiempo que les hablaba de las corporaciones que más más acaparan el mercado mundial. Y aquí vemos igual las aplicaciones recibidas por región de 1999 a 2019, es decir, 20 años. Y vemos la supremacía de Asia-Pacífico, sobre todo por China, en comparación de los otros años. Entonces, si quieren, ahora sí lo dejamos aquí para las preguntas y lo demás puede venir en el conversatorio y demás. Entonces, no sé si Alma va a moderar las preguntas. Okay. Sí, hola. La verdad es que no podía activar mi micrófono. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy completo. Increíble. Creo que ya hay preguntas. Yo al menos sé de una que tenía Guillermo, que preferiría que le hicieras tú, Guillermo, más que yo. Y mientras voy leyendo las otras. Y si no tienen preguntas, puedo avanzar un poco más. Rubén, dice Guillermo que no puede activar su audio. ¿Es posible activárselo o no? De todas maneras, él tiene que hablar en el conversatorio, así que... Sí, tiene que activar su audio. Sí. Ya se pudo. Perfecto. Hola, Carol, mucho gusto. Estuvo súper chida tu plática. Me gustó un montón. Bien, bien interesante desde otra perspectiva. Oye, yo tengo dos dudas muy personales que en realidad me gustaría saber cuál es tu perspectiva. La primera es que, bueno, toda esta parte de los transgénicos y las semillas editadas también se ha acompañado de un uso muy particular, ¿no? De los fertilizantes y los agroquímicos que se necesitan para que funcionen. Y entonces, por eso en realidad tampoco han podido despegar en México, sobre todo a nivel, ¿no? De los pequeños productores. Pero viendo lo que hablabas de semillas, me surgió un poco la duda de si los esfuerzos para la producción y para prevenir los impactos del cambio climático deben ir más hacia la parte de variedades resistentes o hacia la parte del manejo. ¿Cuál es tu perspectiva? No, o sea, por ejemplo, empezar a encontrar estrategias de agroecología o de otro tipo ¿no? de agroquímicos menos perjudiciales para el ambiente y que a lo mejor además puedan potenciar pues, las capacidades locales. Y mi otra duda es, bueno, y en ese mismo sentido, ¿qué pasa con la estrategia de policultivo? ¿Es viable, no es viable? ¿Tú lo has visto a esta escala? Me interesa pues, que me cuentes qué es lo que opinas de ambas cosas. Sí, gracias, Guillermo. Por un lado, esto de los transgénicos, y no solo los transgénicos, sino también las semillas industriales, los de la Revolución Verde, siempre tenían que venir en paquetes tecnológicos. Tú podías darle a los campesinos una semilla resistente a la sequía, y si no tenían los sistemas hidráulicos, no tenían la maquinaria, etcétera, si no usaban los agroquímicos, etcétera, la semilla realmente no prosperaba, ¿no? En las condiciones climáticas. Aquí el punto es que, por un lado, las comunidades no tienen siempre las condiciones para adoptar la tecnología, no solamente porque no tienen dinero, sino por las propias condiciones en las que viven, con tierras extremadamente malas para la agricultura, con unas pendientes, por lo menos en Chiapas, que hacen completamente imposible meter un tractor, aunque lo quisieran meter y aunque se los regalara el gobierno, y además que tampoco pueden sostener los ciclos de estar comprando y comprando, que eso, por ejemplo, pasa con los transgénicos, a diferencia de las semillas que se dieron en la Revolución Verde, que el gobierno generalmente las regalaba, las daba subsidiadas, esas semillas los campesinos las podían comprar en un ciclo
pero ya las metían a sus ciclos agrícolas, las combinaban con sus propias semillas, reproducían ellos las semillas y ya se acababa la dependencia económica hacia el mercado, ¿no? Y el gobierno lo fomentaba y en este círculo donde no estaban las patentes ni nada, era parte, ¿no? O sea, eran los propios gobiernos los que fomentaban esa relación entre semillas industriales y semillas campesinas. Con las patentes cambia todo. Las patentes son así derechos de propiedad intelectual extremos, donde los campesinos no pueden reproducir absolutamente nada. Y además, la UPOV nueva extiende los derechos de propiedad intelectual no solamente a la semilla per se, que es cuando la compras y te sale tu contrato, como cuando compras Microsoft, sino que además se extienda todo el proceso productivo de la semilla. Entonces, los campesinos no la pueden reproducir y eso hace, por supuesto, que ni siquiera estén interesados en usar en ese tipo de semilla. Y otra cosa que obviamente no habla aquí es el valor cultural de las semillas, que es un artículo que voy a sacar en GPS en este año o en el que viene, donde los campesinos han asignado a sus propias semillas un montón de valores. Por ejemplo, las semillas del maíz en Chiapas encarnan los espíritus de los ancestros de las comunidades. Entonces, cada generación es responsable de reproducir las semillas que heredó de sus padres cuando ya empezó su milpa. Entonces, estás hablando también de valores bien contrastantes que hacen que las comunidades campesinas hayan recibido durante la Revolución Verde los agroquímicos, por ejemplo, como la mayoría de las comunidades campesinas en México, pero que no aceptaran las semillas industriales. Y cuando las llegaron a aceptar, nuevamente les digo, fue para incorporarlas a su propia agricultura. Y otra cosa importante es que no todos los sistemas climáticos funcionan igual. Por ejemplo, las semillas industriales del maíz funcionaron muy bien en Chiapas para los climas calientes, pero ya en cuanto subías un poco más, realmente ya no eran mucho más productivas que las semillas locales. Entonces la gente dijo, bueno, estas semillas no me sirven en particular, ¿no? Entonces son muchas cosas de por qué aceptan o no aceptan las semillas. Las cosas culturales son extremadamente importantes y el hecho de que los transgénicos hayan venido con patentes fue muy fuerte para los campesinos y con unas condiciones que jamás en la historia de la agricultura habían existido, ¿no? Más el hecho de que hay que comprar los agroquímicos, hay que comprar la maquinaria, etcétera. Los transgénicos no los siembras con la mano ni nada de eso, o sea, hay unas maquinarias específicas con las que lo haces. Ya las nuevas maquinarias que se usan traen una computadora que que el agricultor conecta cuando se sube a la máquina y la máquina está completamente conectada a oficinas en Estados Unidos, en Europa, en las ciudades, donde te dice en este triángulo de tus hectáreas se necesita poner agroquímico porque te surgieron unas plagas y por acá necesitas hacer esto. Es decir, cada vez se está hablando más de una agricultura sin campesinos, sin trabajadores agrícolas y eso es algo que se revela a la gente. Y por otro lado, lo de las agroecología y la poliagricultura, eso es súper importante. La agroecología existe desde los años 70, se ha empezado no solamente como un proyecto agrícola, sino también político, y hay muchos ejemplos que han sido exitosos, pero yo también he sido crítica de los agroecólogos, no en un mal plan, yo soy parte de ese grupo de hecho, pero sí en el hecho de que la escala, ya cuando estamos hablando de escalas es cuando las cosas se complican, ¿no? Las escalas sí hacen difícil escalar la agroecología a puntos más amplios, y bueno, y eso es para mí uno de los principales retos, ¿no? De la agroecología, pero cada vez si hay apoyo gubernamental para eso, como en el caso de Brasil, avanzan mucho mejor los proyectos, ¿no? Entonces es una cuestión de voluntad política también y la agroecología no solamente es una cuestión de producir alimentos, sino es todo un proyecto político que habla de contrarrestar el poder de las corporaciones por un lado y por el otro lado también de la colectivización de la mano de obra, del conocimiento, etcétera, de hacer cooperativas. Es decir, es todo un movimiento bien amplio y bien importante. Bueno, ya me tardé muchísimo, perdón, Alma. No, adelante. Mira, hay una muy breve y concreta y ahí tienes un montón de preguntas que tal vez luego las copio y te las mando. Pero una, Ana Torres dice que si las semillas mejoradas son las semillas híbridas. Sí, bueno, fue la diferenciación que había hecho, que las semillas, sí, cuando hablas de semillas mejoradas, hablas de semillas industriales, que pueden ser las industriales clásicas, las de la hibridización clásica,
o pueden ser también las semillas como genéticamente modificadas o ahora con edición genética. Cuando se habla de semillas mejoradas, casi siempre se habla de las semillas industriales, aunque las semillas de los campesinos técnicamente también están mejoradas y ese proceso ha durado siglos, ¿no? El proceso de la evolución, etcétera. Por eso me gusta la foto del maíz, porque el maíz no era como lo conocemos ahora, pero todo ese proceso de evolución ha estado en manos de los campesinos. Entonces, pero sí, definitivamente cuando se habla de semillas mejoradas, se habla de semillas industriales y puede incluir tanto a las híbridas clásicas como a los organismos genéticamente modificados y de edición genética. Gracias. Y además ya vi que Laura ella le había contestado. Bueno, hay una de adaptación basada en ecosistemas, que ese creo que es más... no, sí, tiene pregunta. Bueno, Jorge Escandón pregunta si sabes cuál es la huella de carbono de cada una de estas grandes transnacionales, si sabes de algún estudio. No, pero siempre se pueden encontrar cosas. Digo, no sé si voy a encontrar los datos concretos, pero los puedo buscar y luego se los puedo compartir. Ni siquiera se me había ocurrido la pregunta. Yo creo que vale la pena. Y otra de Darío Martínez. Ay, espera, ya apareció otra. De Ana Yatsin. Ella dice, una opción viable para los pequeños productores son las estrategias de adaptación basada en ecosistemas. Estas son prácticas que aprovechan los recursos naturales y servicios ecosistémicos como parte de una estrategia integral de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Y la pregunta es, ¿qué opinión tienes tú con relación a estas prácticas? Y de antemano, muchas gracias. Excelente ponencia. A mí todas las prácticas que sean alternativas me parecen bien. Aquí yo veo dos cosas. Número uno, la agricultura industrial no va a dejar de existir, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo con ella, como regularla, que empiecen a crear tecnologías que sean menos dañinas para el medio ambiente, que empiecen a transitar hacia la agricultura orgánica, por ejemplo, varias cosas que se tienen que hacer con la agricultura convencional. Y por el otro lado, todas estas otras estrategias también tienen que ir agarrando un poco de poder y un poco de fortaleza dentro de los estados para que los estados también distribuyan dinero, porque también aquí viene el tema de los subsidios gubernamentales. La agricultura industrial recibe muchísimos subsidios, muchísimos, no tienen ni idea, no se mantienen solos para nada, es el gobierno quien paga por ellos y en Estados Unidos muchísimo más que en México, ¿no? Entonces, si el gobierno pusiera la misma atención para las alternativas, estaríamos hablando de otra cosa. Y luego el otro tema que es cambio climático, no olviden que el cambio climático está ahí y es tan acelerado que hace muy difícil a las plantas, a la diferente biodiversidad, incluso a los seres humanos, a los animales, a adaptarse a velocidades tan rápidas. Entonces, en ese sentido, yo no desecharía o no pondría de lado la importancia que podrían tener las semillas industriales, la ciencia para crear semillas que se pudieran adaptar a estas condiciones cambiantes tan rápidas. Eso sin dejar de lado las semillas campesinas, pero teniendo las dos estrategias. Aquí el punto nuevamente es la democratización de esas tecnologías y de ese conocimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo lo vamos a usar? Y tienen que ir de la par, como lo dije cuando estaba hablando lo de in situ, ex situ, siempre se había menospreciado a la agricultura campesina, pero ese discurso se empezó a cambiar porque también se necesita la diversidad genética que existe en las parcelas. Entonces son dos caras de la misma moneda y yo creo que tenemos que realmente impulsar proyectos políticos que vuelvan a traer esta idea de los sistemas de semillas integrados y de una complementariedad entre la agricultura campesina y la agricultura industrial y sobre todo de la ciencia para los dos sectores.